Bueno, pues seguimos aquí de nuevo. Estoy compaginando vídeos tanto del Kurdistán, que todavía he mirado, me queda material a lo mejor para uno o dos, hasta que llegue la ansiada entrevista. Y de la Primera Guerra Mundial también para otros dos, a lo mejor tres. Entonces ahora que está medio fresco, pues hay que irlo gastando hasta que va a pegar otro avance. Pues bueno, en la Primera Guerra Mundial, que es el de hoy, el segundo ya, nos habíamos quedado, habíamos visto que Europa había grandes potencias, se estaba dando una revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, estaba también la Alemania, que se había unificado todas las federaciones, y después de Otto von Bismarck, que fue el que vencedor de la guerra franco-prusiana, y que vimos con su batalla particular con Francia, y se había anexionado Alsacia y Lorena, dos regiones bastante ricas, y entonces pues se habían federado y unificado casi todos los estados alemanes, Bohemia, Prusia. Prusia era la más fuerte, pero bueno, pasaron su capital a Berlín. Luego estaba también el Imperio Austrohúngaro, que se había juntado con Hungría y habían formado esa monarquía dual, o sea, el emperador austríaco de los Habsburgo, del que ya en su momento fue Carlos I de España, ¿no? ¿Acordáis que fue el primer emperador? El primer emperador español, pero de la casa de Habsburgo. Entonces, pues también era un imperio muy diverso, como hemos visto, con eslavos, rumanos, la mitad de los Balcanes, Bosnia, Serbia, Croacia, aparte de los austriacos, que eran los que manejaban el cotarro, y los húngaros, el reino de Hungría, que también se le une, y una región en Ucrania, Galicia, donde la capital ahora es Leópolis, esa zona. O sea que si miráis en el mapa, pues toda esa zona. Y bueno, me queda pendiente buscar mapas de todo esto. Y bueno, pues entonces estaba también el Imperio de Rusia, el San Nicolás, que aunque tenía insurrecciones de la clase obrera, pues a palos la solventaba. Tuvo una guerra con Japón en 1905, la perdió, pero bueno, tenía una gran flota y no estaba tan modernizado, o no se estaba tan modernizando como los otros, porque ya las otras potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, digamos, las tres grandes potencias, pues ya tenían una serie ya de, digamos, de juguetes nuevos y querían probarlos. No sabían dónde se estaban metiendo. Esa escalada bélica no, porque las otras guerras, pues bueno, pues eran, pues eso, no era espadeando como en la Edad Media, ya iba viendo pólvora y esas cosas, pero ya lo de ahora ya empieza a haber metralletas, empieza a haber ya aviones, empieza a haber bombas, empieza a haber gases que ya se ven con mascarillas, o sea, empieza ya a ver la barbarie y las verdaderas masacres. Bueno, entonces había muchas tensiones también del reparto de África, porque a consecuencia de que habían crecido tanto esta revolución industrial, necesitaban materias primas que estaban más o menos en África, y necesitaban mano de obra barata que estaba en África. Bueno, África pues, al principio era un continente ahí desconocido. Los primeros que empezaron a investigar fueron los portugueses allí por las costas. Concretamente Ceuta fue una de esas adquisiciones allá por el siglo XV o por ahí. Y ya en el, no sé si el 18 por ahí, empiezan las expediciones y se empiezan a adentrar por los ríos. Y claro, ingleses, franceses, ahora sí de cabeza no sé, pero no sé si los ingleses van por el río Níger, los franceses un río más arriba. Bueno, eso lo tengo yo por ahí, tengo dos capítulos. Toca hacer un índice de todo lo que hay para si cuando eche mano pues ir rápido.
Entonces, pues claro, había muchas tensiones. Alemania también, como se hizo potencia más tarde, llegó tarde al reparto y estaba exigiendo su pastel. Entonces hubo una cumbre en 1885, la cumbre de Berlín, porque claro, era una Alemania que ya llegaba casi como líder, ¿no? Después de la franco-prusiana y eso, entonces lo invita a todos en Berlín y para, como diciendo, yo también cuento y a ver cómo nos repartimos el pastel. Claro, todo el mundo quería Egipto por el canal de Suez. Egipto primero era francés, pero aprovechando cuando Alemania le vence la franco-prusiana, Napoleón III, pues los ingleses se lo quitaron. Entonces ya era inglés. Argelia sí era francés. En fin, Inglaterra y Francia, como sabemos, tienen media África. Y Alemania pues llegó tarde, pero empezó también, cogió no sé si Tanzania y por ahí, por el sur. Inglaterra, como tenía Sudáfrica y luego Egipto, uno al sur y otro al norte, pues quería hacer un pasillo y ahí en esa cumbre, pues al final, como no se ponían de acuerdo, pues dijeron prácticamente maricón el último. O sea que el país que demostrara que había dominado a uno, pues ya ese se lo apuntaba, era suyo. Y entonces, pues las expediciones se iban a encontrar entre ellas, como ya digo, está todo muy bien detenido y muy bien dicho en mis resúmenes. Y bueno, pues eso, era un jaleo, luego por los repartos, de ahí también las lindes rectas, las fronteras rectas, porque era esto para ti, esto para mí, sin tener en cuenta etnias, ni tribus, ni accidentes geográficos, ¿no? Montañas, normalmente las líneas divisorias de las montañas son fronteras, o los ríos, y aquí nada, una escuadra y un compás y una línea, ¡chum! Pues bueno, entonces ya como habíamos visto el detonante del asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que fue allí a una de sus provincias, a Sarajevo de Bosnia, a ver unas de estas prácticas militares, y un estudiante bosnio, serbio, no sé, era de la Mano Negra, una organización serbia para su independencia, y porque había muchos serbios en Bosnia y entonces pues Bosnia quería también conseguir su independencia como Serbia la había hecho del Imperio Otomano, pero el Imperio Austrohúngaro quería, como lo había soltado el otomano, quería Serbia también. Habíamos visto que Francisco José, el emperador austrohúngaro, llevaba 66 años en el trono sin apenas cambio, o sea, una política bastante involucionista, y el sobrino pues quería hacer una apertura y una mejora, digamos, con unas pequeñas autonomías a los nacionalismos, con el hecho de que estuvieran a gusto y no se quisieran ir, y mucho menos pidieran ayuda a grandes potencias, ayuda exterior, para que no se liara la que luego se lió. Y efectivamente, porque claro, ya como repetí muchas veces, se forman dos grandes bloques. La primera es la Triple Entente, porque Francia y Alemania, Francia e Inglaterra aparcan sus diferencias, hacen un entendimiento, y se entienden con Rusia porque consideran que Alemania es una amenaza y es su enemigo común. Entonces esas tres son casi las más importantes. Y luego los imperios centrales, Alemania y Austria, ¿no? Imperio austrohúngaro, aunque tuvieron sus diferencias ya también en 1864, creo, que ganó Prusia. Luego no se la quisieron anexionar al Sacro Imperio Alemán, pero se seguían llevando bien, porque en el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, hay teutones, o sea, hay alemanes también. Y entonces, pues estos pues tienen ahí un acuerdo
que al principio estaba también Italia, aunque luego Italia, cuando ve todo el lío que se está formando, se echa atrás, no quiere. E incluso luego se va con los aliados porque le prometen tierra en África y luego en Versalles la maltratan, y de ahí surgió el Mussolini y todo el nacionalismo, el fascismo en Italia. Bueno, entonces por el descontento de Versalles, del tratado de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues entonces estamos, digamos, estos dos grandes bloques, hay una tensión enorme, se produce este detonante, Imperio Austrohúngaro le echa la culpa a Serbia. Serbia, como son eslavos, es un protectorado o están protegidos por Rusia, que son también eslavos, y entonces pues Serbia le pide ayuda porque Imperio Austrohúngaro le ha mandado un ultimátum que es inaceptable prácticamente para ellos. No sé si decía que le diera rienda suelta a entrar en su país y buscar más o menos lo que hizo Bush en Afganistán y en Irán, ¿no? Cuando estaba buscando a Bin Laden, por lo mismo. Y en este caso no tenía que buscar porque ya tenían al Gavrilo Princip, que lo estaban juzgando. Pero bueno, sí quería hacer una limpieza de la mano negra. Bueno, pues en este se me ha ido. Bueno, pues entonces me había quedado en los telegramas. Querido Guillermo, mis tropas no iniciarán ninguna acción provocando pues eso, porque le había dicho su malestar, el zar, de que habían invadido o porque ya le había declarado la guerra al Imperio Austrohúngaro y parecía que iba a ser una guerra más de los Balcanes, un paseo, pero en las montañas, nada más que llegar a Belgrado, allí lo frenan y va a tener la primera derrota, y entonces la cosa está complicando. Y entonces ya echan mano de los alemanes, que los alemanes, pues eso, querían apoyarlos, pero tampoco nadie quería liarse, porque sabían que se podía liar gorda, o incluso al principio pensaban también que iba a ser cosa coser y cantar, pero bueno. Pues bueno, pues luego por otro lado, como ya veremos, hacen también una política de activar, de meterse con las colonias. Por ejemplo, Alemania tiene toda su flota por ahí repartida y empieza, pero eso lo veremos detalladamente, empieza a meterse con las colonias inglesas, tanto en África como en la India, para que salga de su madriguera los ingleses, porque al principio no estaban, aunque estaban en la entente, pero no, los ingleses no tampoco querían entrar, porque nadie quiere poner muertos, ¿no? Eso es indefendible, ¿no? En una guerra. Y bueno, y pues nada, pues entonces toda Alemania sabía que la movilización rusa significaba la guerra, ¿no? Porque Rusia había movilizado las tropas hacia la frontera con Alemania y que una vez iniciada la posible guerra iba a tener dos frentes que defender, ¿no? Alemania, ¿no? El frente oriental con Rusia y el frente occidental con Francia, que por supuesto reclamaría Alsacia y Lorena, que llevaban, como digo, 40 años anexionados a Alemania de la guerra franco-prusiana de 1870. Bueno, ambos socios de la Triple Entente, junto con Inglaterra, ¿no? Rusia, Francia e Inglaterra, Francia e Inglaterra, que como digo ya habían aparcado ya sus diferencias, pues bueno, se forma ahí la Triple Entente. Decir una curiosidad, y ya con esto voy a acabar este vídeo. Al final ha sido una especie de resumen, pero bueno. Una curiosidad, y es que la guerra franco-prusiana también intervenimos nosotros, aunque de manera indirecta. Como sabéis, en el 1868 se produjo la gloriosa, una revolución liberal, ¿no? Por el general Prim, pero estos querían seguir con la monarquía y estaban buscando un rey, ¿no? Que al final lo encuentran, ¿no? Que es el famoso aquel Amadeo de Saboya, que es, digamos, el único rey de la historia mundial elegido por votación, si se puede llamar democráticamente. Aunque estuvo un año y se largó, dijo, buah, esto
son ingobernables. Entonces, el general Prim le ofreció, vio esa vacante, los herederos del reino prusiano, y se ofrecieron. Y esto molestó mucho a Napoleón III, porque claro, porque antes la alianza era pues eso, haciendo matrimonio y eso, aunque bueno, ya vimos o veremos que eso no va a valer para nada, porque la zarina, creo que era hermana del Jorge V de Inglaterra, o sea que nada. Pues bueno, pues espero que os haya gustado. Mañana iremos alternando Primera Guerra y el Kurdistán hasta acabar. Pues venga, hasta mañana si Dios quiere.